Bienvenidos a los seminarios y entrevistas internacionales por parte del Grupo de Investigación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mi nombre es Alejandra Rivera, estudiante de Jurisprudencia, y el día de hoy, junto al doctor Mario Reguierdo Saavedra, magíster en Derecho Económico de la Universidad de Hamburgo en Alemania y profesor del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, trataremos el tema de costos de transacción en tiempos de pandemia. En términos generales, ¿cómo explicaría usted qué son los costos de transacción? Sí, en términos generales, los costos de transacción son todos los gastos de recursos en general asociados al acuerdo entre dos partes, en términos bastante generales. Podemos ser un poco más, por ejemplo, precisos en el término si clasificamos estos costos de transacción en tres tipos de costos, ¿no? En tres momentos de aparición de estos costos. Los primeros vienen a ser los gastos de información, es decir, lo que los individuos o las entidades gastan en recursos para informarse sobre aquel bien o servicio sobre el que quieran contratar. El segundo elemento vienen a ser los costos de negociación, es decir, ya una vez identificado al proveedor, el bien, el servicio que se necesita, es cuánto cuesta o todos los recursos asociados a celebrar el acuerdo, es decir, a negociar el acuerdo, a llegar al acuerdo y eventualmente a formalizar el acuerdo si es que la ley o los privados requieren de determinados requisitos particulares para, digamos, cerrar este acuerdo y darle alguna validez legal. El tercer elemento vendría a ser los costos de ejecución del acuerdo, que a su vez los podemos subdividir en otros dos costos, ¿no? Los costos de supervisión y los costos de coacción. Los primeros vienen a ser el gasto de recursos asociados a verificar que la obligación acordada se cumpla, los cuales pueden ser gastos, digamos, mínimos e inmediatos, si el acuerdo es una transacción muy sencilla, como pueden ser gastos muy complejos, si estamos hablando, por ejemplo, de la operación, de la construcción de alguna obra grande y compleja de infraestructura. El otro subelemento de los costos de ejecución vienen a ser los costos de coacción. Tiene que ver que una vez ya celebrado el acuerdo, por algún motivo el acuerdo no se está cumpliendo. Desde un punto de vista jurídico podríamos decir un incumplimiento de la obligación y por lo tanto son los recursos asociados a hacer cumplir ese acuerdo incluso por intermedio de el uso del poder judicial o el arbitraje, etcétera, o alguna entidad que coaccione y que ordene incluso el uso de la fuerza si es necesario. Todo eso, digamos, es el espectro que cubren los costos de transacción. Ya, doctor, muchas gracias. En ese sentido, en el escenario de pandemia en que vivimos actualmente, ¿qué papel toman los costos de transacción? Teniendo en cuenta que muchas de las compras se realizan vía internet y con entregas a domicilio. Sí, yo diría lo que ha reducido, lo que este nuevo contexto de pandemia, al haber digamos, reducido el ámbito del comercio por las restricciones que hay para evitar los contagios, ha generado diversos efectos, ¿no? Si nosotros seguimos el orden de los tipos de costo de transacción, podríamos decir que por un lado se puede haber reducido el costo de búsqueda en la medida que al prohibirse o cerrarse determinados comercios presenciales, lo que hay que hacer es buscar la información en Internet. Eso es lo que lleva a no tener que salir de casa y uno incluso a veces hasta el propio smartphone puede hacer la búsqueda sin moverse de donde uno está, sentado, incluso si uno está en su cama, puede buscar el bien o recurso que necesita. Ese es uno de los beneficios del comercio electrónico. Podría haber subido eventualmente el costo de búsqueda para aquellas personas que no están acostumbradas al comercio electrónico
y están acostumbradas, por ejemplo, a salir de casa e ir a hacer una compra presencial. En la medida que eso se ha reducido, en muchas sociedades puede haberse reducido las compras presenciales, estas personas sí van a tener un costo mayor de búsqueda en la medida que van a tener que encontrar cuál es el proveedor del bien y servicio presencial que ellos requieren, ¿no? Para los que están en el comercio informático, o los que, me refiero a los consumidores de comercio informático, para ellos va a ser mucho más fácil y más barato. Pero al mismo tiempo, lo mismo podría, el costo de negociación, digamos, asumido que ya se encontró el bien o servicio que uno requiere, el comercio electrónico hace que ese costo de negociación se reduzca prácticamente al mínimo, no se negocian precios, no se negocian muchas cosas. Si tú estás de acuerdo con el bien o servicio que quieres contratar, posiblemente tengas que darle clic, ¿no? Y aprobar un link y eventualmente poner tu tarjeta, lo datos de tu tarjeta y eso es todo lo que hay que hacer. No hay más costo de negociación. El comercio electrónico de algún modo te reduce la posibilidad de negociar, pero al mismo tiempo la hace mucho más rápida. Lo que puede haber subido un poco es el costo de los costos de ejecución, sobre todo en lo relacionado a costo de supervisión, porque en el comercio electrónico no necesariamente tú puedes supervisar que el bien o servicio, que el bien sobre todo que estás comprando es el correcto, porque no estás en la tienda, sino que tienes que esperar a que llegue a tu casa y a veces tú ni siquiera puedes reclamarle a la persona que está entregando el producto, que es un simple repartidor a veces, sin mayores facultades de negociar o recibir quejas. Entonces, puede haber aumentado un poco el costo de coacción, perdón, el costo de supervisión y eventualmente el costo de coacción, por lo menos en un plano temporal, en la medida que ya no es tan sencillo con las restricciones que hubo de trabajo, por ejemplo, el Poder Judicial, poder hacer los reclamos, ¿no? Digamos, al no poder hacer reclamo, eventualmente, y el Poder Judicial no darle trámite a tus reclamos inmediatamente, no es que el costo de producción en sí haya subido, porque no es que haya subido el precio, por lo menos entiendo que no es que en la mayoría de países haya subido el costo del Poder Judicial o del arbitraje, sino en realidad, curiosamente, lo que ha sido asociado es esto está asociado al costo de oportunidad, es decir, el hecho de yo de no poder hacer reclamo porque no me están recibiendo los reclamos, ¿no? Y tengo aquí dinero, recursos que no puedo utilizar. Entonces, yo creo que no podemos generalizar. Si podríamos decir una tendencia, diríamos, los costos de transacción podrían curiosamente haberse reducido por el comercio electrónico, pero hay situaciones particulares en las que esos costos de transacción podrían haberse elevado. Muchas gracias, doctor. En una realidad post-pandemia, ¿cómo se verían afectados los costos de transacción dado el deterioro del crecimiento de la economía? A ver, yo creo que se va a los costos. Primero, creo que se va a mantener la tendencia de que le dije en la respuesta anterior, el aumento del comercio electrónico va a reducir en buena parte el costo de información y el costo de negociación. Pero la crisis económica a su vez va a generar que eventualmente algunas empresas quiebren, salgan del mercado y eso va a reducir la oferta. En la medida que no se reconstituya rápido la oferta, es decir, que no salgan nuevos competidores, eso es lo que podría generar temporalmente, creo que por un breve plazo, sería o el aumento del precio de los recursos, que no necesariamente ese es el costo de transacción, ¿no? El costo del precio no es parte del costo de transacción, o sea, el precio mínimo del bien no es el costo de transacción, pero lo que podría aumentar también, repito, temporalmente, y creo que por un tiempo, son los costos de información en la medida que si ciertas personas estaban acostumbradas a comprar a ciertos proveedores y esos proveedores han salido del mercado, vas a tener que salir a buscar otros proveedores. Si están en comercio electrónico, eso no sería un problema, pero no todo el mundo, y hablo desde el punto de vista de los consumidores, no todo el mundo está acostumbrado a comercio electrónico. Personas mayores, personas sin acceso a tecnología o personas sin mucho conocimiento de la tecnología, puede que para ellos la reducción de la oferta, la reducción de los proveedores,
genere un aumento en los costos de transacción para identificar ahora quién va a proveer del bien o servicio que ellos estaban acostumbrados a recibir, dado que su proveedor original quebró. Entonces, podría haber nuevamente, en resumen, una reducción de los costos de transacción por el lado del aumento del comercio electrónico, pero marginalmente habría un aumento de los costos de transacción para aquellas personas no acostumbradas al comercio electrónico o incluso proveedores que no necesariamente entran al comercio electrónico. Entonces, por un lado sube, por otro lado va a bajar. ¿Qué opinas sobre que los costos de transacción que se verían incrementados por las nuevas medidas de bioseguridad se trasladen hacia el usuario final? A ver, yo creo que se van a trasladar, inevitablemente. El reto está, ¿por qué? Porque las empresas no son fundaciones, las empresas no hacen caridad, las empresas, el mismo concepto de una empresa comercial implica que son entidades que están destinadas a generar un lucro, una utilidad, para eso existen. Entonces, si aumenta el costo de la producción de tu bien o servicio, tú normalmente no vas a asumir ese costo, el costo va a ser trasladado al precio. Entonces, inicialmente podríamos pensar que va a haber una presión al aumento de los precios en la medida que el costo de producción del productor va a aumentar porque va a tener que cumplir ciertos requisitos de sanidad, para evitar reducir el riesgo de contagio por el COVID. Sin embargo, en la medida que estemos en un mercado competitivo, las empresas van a competir por captar consumidores. Y eso pasa por ver quién sube menos el costo de su producto. O sea, quién sube menos el precio final al consumidor. ¿Para qué? Para ser más atractivo frente a los consumidores. Entonces, por eso decía, si bien inicialmente uno podría pensar que los precios al consumidor final van a subir en la medida que aumente el costo de producción, va a haber en un mercado competitivo la presión para que los ofertantes, para que los proveedores eventualmente reduzcan otros elementos de sus costos, por decir algo, bajen la publicidad o bajen ciertos beneficios extra laborales, es decir, lo que me refiero, si antes se hacían, pues, viajes o premios a los trabajadores, posiblemente haya una reducción de esos beneficios no laborales, y vean cómo hacen para captar costos. No sé si antes se acostumbraba a hacer un almuerzo mensual con todos los trabajadores de camaradería, de repente se acaben ese tipo de cosas para que la empresa intente reducir sus costos, y estos costos que implica cumplir con los requisitos de sanidad no impacten al precio. Lo más probable es que ocurra lo segundo, es decir, que una empresa que quiera mantener su store en el mercado y que quiera seguir captando clientes sin que se vea afectado su precio, va a reducir otros costos, los va a compensar. Entonces, en resumen, en un mercado competitivo, debería haber la tendencia a que los precios no suban o suban en todo caso muy poco. En ese sentido, ¿en qué medida la eficiencia de la empresa pública o privada podría ayudar a reducir estos nuevos costos? Del modo que dije, ¿no? Va a haber la tendencia en la medida que haya competencia, a que cada empresa vea qué costos internos puede cortar, obviamente sin sacrificar los nuevos costos de cumplimiento de los requisitos de sanidad que puedan estar poniendo los distintos estados, pero van a cortar todo aquello que crean que podría no afectar ni la calidad ni el bien ni la calidad ni del bien o servicio, ¿no? Es cierto que al aumentar eventualmente la demanda de determinados productos, llámese determinada medicina, su oxígeno, por ejemplo, si es que, por ejemplo, en Perú tenemos un serio problema que como la salud pública no funciona bien, entonces a veces los mismos familiares, los pacientes tienen que estar llevando el oxígeno. Estamos hablando del oxígeno necesario para los respiradores artificiales, que es una de las situaciones más delicadas en las personas afectadas con COVID cuando entran en una fase de gravedad. Esto ha generado un aumento
en muchos casos fuertísimo el precio del oxígeno, y, y la gente lo está pagando simplemente porque sus familiares están muy... Entonces, podrían haber casos en los que solamente el solo aumento de la demanda por sí mismo va a generar que en la medida que no salgan más competidores a equilibrar esa oferta y demanda, si la oferta no sube y la demanda sube, va a haber un aumento de precios en determinados productos, creo que estrictamente relacionados al COVID. En el resto de productos y de bienes y servicios en general de la sociedad, creo que va a ocurrir lo que hemos dicho hace un rato, ¿no? Una tendencia de las empresas más competitivas a tratar de reducir sus costos internos para no trasladar el costo de cumplimiento de los requisitos de sanidad al precio final. En resumen, diría, en la mayoría de productos no debería haber un aumento de precio del producto, no debería perderse, no debería aumentar tampoco los costos de transacción, pero en aquellos productos directamente relacionados con las personas enfermas contagiadas del COVID, si el Estado no ha tenido eventualmente una previsión de esos bienes o servicios de modo anticipado, lo más probable es que haya un aumento de la demanda, que la oferta no crezca al ritmo de esa demanda y por lo tanto en esos productos específicos sí puede haber un aumento sustancial del precio del producto. En un mercado libre, ¿no? Si entras a regular, por supuesto que va a, digamos, se va a fijar el precio. Incluso en una sociedad que entre a controlar el precio de los productos que están subiendo sustancialmente con motivo del COVID, normalmente los productos relacionados al tratamiento de la enfermedad, o a la cura de la enfermedad, o a salir de la enfermedad, y puse el ejemplo del oxígeno, incluso controlando precios y obligando por ley a que el precio sea el fijado por el Estado, va a subir el precio porque eso va a generar un mercado negro. Y el mercado negro implica que se va a reducir la oferta de esos productos en el mercado legal, que tiene el precio controlado, y va a aumentar posiblemente el precio del producto y la cantidad de productos ofrecidos en el mercado negro. Entonces, a lo que voy es, incluso con control de precios, va a haber una presión para el aumento de los precios, incluso a través de un mercado negro. Ya. Finalmente, doctor, ¿cómo se ven afectados los costos de transacción por los costos de oportunidad en este contexto de emergencia sanitaria? Si nos podría poner un ejemplo. Tengo la impresión que es difícil dar una hipótesis general, porque habrán supuestos en los cuales el costo de transacción va a aumentar, habrán supuestos en los cuales el costo de transacción va a bajar. El costo de oportunidad está asociado en general a cualquier cosa que hacer, todo. Yo puedo estar en un costo de oportunidad, ahorita, por ejemplo, podría estar, por decir algo, preparando una clase que voy a dar mañana en la universidad, o podría estar haciendo cualquier otra cosa. Tú también, todo lo que hagamos genera un costo de oportunidad, en todo momento. Hasta cuando dormimos hay un costo de oportunidad. Entonces, el tema es ver si los costos de oportunidad necesariamente suben o no. Es posible que sí para muchas personas. Hay muchas personas que lamentablemente han visto reducidos sustancialmente sus ingresos o incluso a veces paralizados sus ingresos económicos porque debido a esta restricción del COVID no pueden trabajar aquello en los que ellos trabajan. Entonces, el costo de oportunidad de estar metidos en sus casas es el hecho de no estar produciendo y ese costo puede ser alto, ¿no? Algunos digamos, podrían no haberlos afectado, los que pueden hacer teletrabajo, los que pueden hacer comercio electrónico, pero hay gente que no, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan en el rubro turismo, al estar afectada la circulación de las personas drásticamente a nivel internacional y a veces incluso a nivel nacional, por ejemplo, el sector turismo se está viendo seriamente afectado en el mundo. El costo de oportunidad para esas personas en sus casas es altísimo. Entonces,
incluso asumiendo en este caso, ¿esto aumenta o no los costos de transacción? Puede ser. Y el aumento del costo, cuando tú haces una prohibición, puede llegar a ser infinito, ¿no? Si tú dices, no puedes realizar determinada actividad, no puedes, en fin, vender paquete de turismo, porque si quieres lo vendes, pues nadie te lo va a comprar. Lo que puede haber incluso es en determinados casos, cuando tú hagas la prohibición, volver el costo de transacción infinito, ¿no? Infinito me refiero, es un costo que no se puede asumir. En el momento que tú prohíbes hacer determinada actividad, no hay costo para pasar esa valla, ¿no? Y por eso podríamos hablar de que hay costos de transacción teóricamente infinitos para aquellas situaciones en las cuales te han prohibido realizar algo. Pero, repito, creo que ese costo de transacción podría aumentar entonces en aquellas situaciones en las cuales se han dado supuestos de prohibición, ¿no? En los costos, en los costos de transacción asociados en aquellos supuestos donde no está prohibida la actividad, pero simplemente se ha extra regulado, y con extra regulado no quiero decir que sea malo, ¿no? Sino que se han dado regulaciones adicionales por el tema de la pandemia, por ejemplo, para cumplir medidas de sanidad. Sí, el costo de transacción eventualmente podría en algún caso concreto, no se me ocurre algún caso concreto de verdad en el que eso ocurra. El caso concreto que sí se me ocurre es el que te dije el de la prohibición, ¿no? En el que eso te tira el costo de transacción al infinito, porque no hay monto que puedas pagar para poder entrar nuevamente para poder concretar la transacción. En otros casos, dependerá creo que mucho del caso concreto que analicemos. En resumen, no creo que haya una regla general que podamos aplicar a todos los casos, salvo el de las prohibiciones. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Alejandra, muchas gracias a ti.